siempre digo que hay puertas que solo se abren desde dentro, pero también sostengo que hay gente cuya misión en esta vida es aporrear esas puertas desde fuera hasta que no haya más remedio que abrirlas y dejar que entre la luz, la verdad. Me hace muchísima ilusión entrevistar a una de las personas que más admiro y que más me ha ayudado a romper paradigmas, creencias en el plano de la salud y el bienestar, y sobre todo quien ha sembrado en mí esa semilla y despertado el interés para seguir leyendo, probando, formándome, estudiando en un tema tan importante como el de sacar la mejor versión de uno mismo. Marcos funda en 2011 Fitness Revolucionario, un blog que continúa en activo y que os recomiendo absolutamente. Es autor, entre otros libros, de Salud Salvaje, Invicto, Saludablemente. Tiene un podcast muy interesante también, programas de entrenamiento, una serie de programas espectaculares sobre estoicismo que se llaman La Ciudadela Interior, y podría continuar un rato bien largo. No puedo estar más contento de abrir las puertas del Faro de los Libros a Marcos Vázquez. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estás? Muy bien, Roque. Gracias por esa introducción y un placer charlar contigo. Al contrario. Ya sabes que la idea de la entrevista, Marcos, es darte a conocer un poquito más a través de esos libros que más te han influido, que más te han gustado, que más te han hecho romper paradigmas, cambiar la forma de ver las cosas. Pero en tu caso en particular, y por eso te decía también que me hace mucha ilusión la entrevista, me gustaría que la entrevista sirviera en cierta manera para que nuestros fareros tengan también esa semillita plantada de, sobre todo cuando hay veces que tenemos paradigmas, que no nos hemos planteado opiniones acerca de la nutrición, del bienestar, de la parte física, y que sembremos esa semilla para seguir, como ha sido mi caso, investigando, creciendo, leyendo, entrenando, etc. Entonces, Perfecto. como habíamos hablado, me gustaría que la entrevista tuviera dos partes. Una primera con temas pues, relacionados con la salud, con el bienestar, siempre con recomendaciones de libros, pero preguntas más abiertas. Y una segunda parte con preguntas un poquito más en modo batería, más de respuesta rápida, más cerradas. Me gusta empezar siempre por el principio, Marcos, y preguntarte por cómo comienza tu relación con la lectura. Si eres niño lector, si te llega todo esto después. Sí, siempre me gustó leer. O sea, yo recuerdo que sobre todo en Reyes, ¿no? O sea, en Reyes siempre eran libros, siempre. A ver, algún juguete también, no era el típico niño raro. También tenía balones y coches teledirigidos y estas cosas, pero siempre libros. O sea, 5 o 6 libros en Reyes, cumpleaños lo mismo. O sea, que siempre tenía libros alrededor de casa. Claro, hablamos de hace muchos años donde no había pantallas, no tenía consolas en realidad, nunca tuve consola. Y mi principal entretenimiento eran los libros, ¿no? O sea que tengo un recuerdo, pues eso de estar siempre leyendo, de tener ganas de llegar a casa para ponerme a leer. O sea que sí, siempre fui muy fanático de los libros, la verdad. ¿Qué libro supone para ti un punto de inflexión? Ya cuando empiezas a meterte en temas de salud y de Ujú. bienestar, ¿cuál es ese libro? ¿Cuál es ese libro detonante del cambio? Pues te diría que me cuesta mucho decir un libro, ¿no? Porque al final mi proceso fue bastante gradual. A mí me gustó siempre leer sobre salud, pero reconozco que leía pues lo que había de aquella, ¿no? Las típicas revistas de kioscos, leía los típicos libros pues, sobre dieta general con las típicas recomendaciones. Y quizás cuando empezó a haber un cambio de paradigma, que después quizás se sembró el germen de lo que fue después fin de revolucionario, fue cuando empecé a adoptar esta visión evolutiva, ¿no? Hacia virar al pasado y ver un poco cómo vivían nuestros ancestros, ¿no? Cuál es un poco nuestro legado genético. Y ahí me acuerdo de leer libros antiguos, ¿no? O sea, hay un libro, por ejemplo, ¿cómo se llama? Es el de, creo que se llama Nutrition and Physical Degeneration, ¿no? Que sería como de generación física y nutrición, de Weston Price. Y Weston Price era un dentista y lo que hizo Weston Price es evaluar la alimentación y la salud bucal en sociedades, vamos a decir así, desarrolladas, ¿no? De aquella que ya habían pasado por todo el proceso de industrialización de la comida, y veía pues los estragos que esa nueva comida, entre comillas, ¿no? Las harinas, bueno, comida industrial, tenía en la boca. Y sin embargo, cuando visitaba sociedades que seguían teniendo un estilo de vida mucho más cercano al que hemos tenido siempre, pues veía dientes perfectos, ¿no? Mandíbulas bien formadas, con espacio suficiente para albergar las muelas del juicio. Decía, oye, no es normal que tengamos bocas donde no quepan los dientes, ¿no? Que haya que quitar a la gente las muelas del juicio.
Y reconozco que eso para mí fue como un cambio, ¿no? En el sentido de, "Ostras, es verdad, o sea, es verdad que los cambios en la alimentación producen cambios en la boca, o el simple hecho de no masticar la comida, ¿no? De empezar desde que tenemos 6 meses, ¿no? O pasar de la lactancia a las papillas de 6 cereales, pues evidentemente cuando no ejercitas la musculatura de la mandíbula, pues la boca se hace pequeña, más allá del daño que producen estos alimentos, pues el aumento de las caries, etcétera. Y reconozco que es el libro, que insisto, es un libro de los años 30, 40, ¿no? Me marcó bastante y a partir de ahí leí otros. Por ejemplo, hay uno que es de Staffan Lindenberg, ya más reciente, creo que se llama Food and Western Disease, que ya no solo es de la salud bucal, sino es este mismo modelo de Weston Price aplicado, bueno, con una visión ya más moderna, ¿no? Libros también de Lorraine Cordain, eh, como te decía, Staffan Lindenberg, que lo que hacían es esto, ¿no? Aplicar este modelo y visitar sociedades, entre comillas, ancestrales o que de alguna manera mantienen el modelo de cazador-recolector que fue la norma en nuestra especie durante cientos de miles de años y ver las diferencias en la alimentación y en distintos marcadores de salud, ¿no? Y esos libros, como te digo, para mí fueron muy reveladores porque fueron los primeros que leí que me dieron este cambio, de estas, que todas estas guías nutricionales actuales, ¿sabes? De poner los cereales, las galletas en la base y el pan. Y no estoy diciendo que estos alimentos sean malos, pero claramente no deberían ser la base de nuestra alimentación porque nunca lo han sido, ¿no? Nunca, me refiero a, si vemos nuestra larga historia, pues todos estos alimentos realmente han cobrado un papel importante en los últimos miles de años, que es muy poquito desde un punto de vista evolutivo. Y si hablamos ya de los alimentos industriales, hablamos de nada, de décadas, ¿no? Un par de siglos. Y entender eso, reconozco que generó un cambio de paradigma importante, que luego me hizo llegar ya a mucha evidencia científica, porque reconozco que ahora soy mucho más de leer papers y revisiones científicas que libros, ¿no? Porque los libros al final, cuando tienes ya cierto nivel de conocimiento, los libros para una audiencia general, pues como que te dejan ya un poquito, o sea, están bien, pero a mí lo que me gusta es ir después a las referencias y sumergirme en la evidencia científica, ¿no? Y eso también te ayuda eh, a ver hasta qué punto los autores respetan esa evidencia. Me explico, hay muchos libros, que luego también podemos hablar, que hacen afirmaciones, por así decirlo, muy sorprendentes, ¿no? De casi pensamiento mágico, pensando que puedes curar las enfermedades. Pues no sé, soy muy fan del ayuno intermitente, pero cuando ves afirmaciones de que gracias al ayuno, a la magia del ayuno intermitente, vas a poder curar todas estas enfermedades, como no, vamos a ver, ¿no? Y vas un poco a la literatura y te das cuenta que hay una brecha muy grande entre lo que afirman los estudios y lo que después ese autor pone en el libro, ¿no? Hay que tener también cuidado con esto. Y por eso recomiendo también desarrollar cierta capacidad de entender, primero de buscar y después de entender esa literatura científica, ¿no? Y reconozco que ahora soy mucho más de leer en el ámbito de la salud revisiones científicas y papers y publicaciones que libros. O hago una revisión general del libro y luego paso rápido a la bibliografía, que ahí es donde está la chicha, ¿no? La sustancia. Completamente. He estado haciendo checks porque has entrado de lleno a, a preguntas que me tenía apuntadas, sobre todo eso, ¿no? Ya no solo en el ámbito de la nutrición, pero el cambio de paradigma yo creo es darse cuenta de que, joder, hemos tenido dos grandísimas revoluciones, una que nos ha durado miles de años y la última, la agraria me estoy refiriendo, y la última que nos ha durado pues, menos de 100, la industrial, que han supuesto una serie de cambios a los que nuestro cuerpo no se adapta, Bueno, y ¿no? estamos ahora en la era digital que llevamos Que es décadas, la ¿no? tercera, Dos, efectivamente. 3 décadas, con lo que también, y esto va a tener cambios importantes tanto a nivel físico como cognitivo. O sea, yo creo que no somos conscientes de los cambios que todo este modelo de redes sociales, de que todo va a una velocidad muy grande, que puede tener también en el desarrollo. Y no quiero ser alarmista, porque yo en general soy súper optimista sobre el futuro de la humanidad, pero sí creo que en esa trayectoria hacia arriba, pues que al final hay que hacer correcciones, ¿no? Cuando las nuevas tecnologías resuelven viejos problemas, pero también generan nuevos problemas. Entonces tenemos que estar atentos a eso. Completamente. Y reflexiones como lo que pierdes en memoria con números de teléfono o lo que pierdes en capacidad de orientación con el dichoso GPS en el Sí, teléfono, sí. por no hablar de adaptaciones al azúcar, a la dopamina, bueno, en fin, un montón. ¿Qué relación tienes hoy con la lectura? Sé que llevas mucho tiempo leyéndote un libro a la semana o Mm. más, y quitando el tema de la salud, que además me encanta porque Marcos en su blog no solo expone las conclusiones, pues hablando de
de ejercicio, de deporte, de alimentación, de descanso, sino que además hace alusión, y eso me encanta, Marcos, a estudios y metaestudios que se hacen pues, sobre un montón de temas que tratan, ¿no? Que si Mm. café, que si ganancia muscular, etcétera. Fuera de estos, como dices tú, se te quedan cortos, lógicamente, en muchos ámbitos, libros que están escritos para el público en general, pero dando un paso atrás, ¿tú qué géneros son los que más lees cuando lees normalmente? ¿Y qué volumen más o menos lees? Mm. A ver, yo reconozco que tengo una forma de leer que no recomiendo necesariamente a nadie, ¿no? Pero es lo que me gusta. Yo suelo leer fácil 8 o 10 libros a la vez, ¿no? Es decir, que estoy leyendo a la vez 8 o 10 libros porque reconozco que, salvo que sea una novela que me enganche y que pueda estar 2 horas leyendo, que no suele ocurrir porque reconozco que leo poca ficción, o sea, el 90% de lo que leo es no ficción. Y la ficción que leo me gusta que esté novelada, me gusta, pues eso, no sé, luego podemos hablar de algunos libros, ¿no? Pero nunca me gustó la ciencia ficción. Reconozco que hay algunos libros que sí que me gustaron, pero no soy un gran lector de ciencia ficción porque creo que la realidad y la historia es tan fascinante que ¿por qué tenemos que inventarnos cosas, no? Y reconozco que hay libros que me han gustado más de ciencia ficción. Por ejemplo, en su momento, pues Julio Verne, yo era súper fan de pequeño de Julio Verne y no dejaba de ser ciencia ficción, cosas que después se han convertido en realidad, ¿no? O sea, esa ciencia ficción que no es de superhéroes, sino que es de la potencialidad de la humanidad, sí me gusta, ¿no? Pero reconozco que soy más de mirar hacia atrás, de eventos históricos. Y actualmente, por responder tu pregunta, leo un poco de todo. O sea, leo mucho, todos los días dedico, más allá de esa revisión, de esa lectura que es más científica, de papers, etcétera, Y casi se pues podría decir que es trabajo, ¿no? O que está muy claro, relacionado sí, con... sí. O por ejemplo, si voy a entrevistar a alguien, pues me gusta leer los libros que tiene, ¿no? Y eso implica que si voy a entrevistar a alguien dentro de una semana o 2 semanas, pues igual esas 2 semanas me leo 2 o 3 libros que haya publicado esa persona. Si vamos a hablar de un libro, pues me leo ese libro. Y como dices, eso para mí es medio trabajo, pero bueno, me gusta en general entrevistar a las personas que pienso que escriben cosas interesantes, no solo es entrevistar a gente que pienso que sus libros no son válidos, ¿no? Entonces es parte del trabajo, pero es parte que disfruto y luego leo sobre todo al final del día. Normalmente yo cierro ya, apago luces, ¿no? Ceno temprano, tipo 7, y a partir de ahí hasta la hora que me acueste, pues es lectura. Y suelo leer primero en papel, ¿no? Hasta las 10, una cosa así, y luego ya en la cama con Kindle, ¿no? Y en papel pues puedo ciclar por 2, 3 libros, igual estar media hora con un libro, cambio otro libro, quizás un tercer libro, y luego en la Kindle pues hago lo mismo, un libro media hora. Entonces en un día puedo leer segmentos, no sé, 30 páginas o 40 páginas de 3 libros distintos o 4 libros distintos, y luego al día siguiente, pues igual de otros libros, o repito algunos. O sea, es como muy caótico mi proceso, lo reconozco, pero me gusta. O sea, como que aplicando el concepto de HIIT, de entrenamientos por intervalos de alta intensidad, como que leo con intensidad, no sé cómo explicártelo, y luego como que mi cerebro dice, vale, ya has leído esto, conceptos interesantes, ahora cambia un poco, refresca, y siento que eso me ayuda a consolidar mejor los conocimientos, ¿no? Y siempre fui así. O sea, yo me acuerdo cuando estudiaba me costaba mucho coger una asignatura. Había gente que se dedicaba una mañana a una asignatura, yo no podía. O sea, era de estudiar, pues eso, quizás 45 minutos, una hora, una asignatura, y luego tenía que cambiar. Como que mi cerebro ya decía, oye, y esto ya suficiente, cambia, ¿no? Y al cambiar como que refrescas, ¿no? E insisto, no recomiendo esto, o sea, tengo cero evidencia de que esto sea mejor en general desde un punto de vista del aprendizaje, pero a mí es lo que me pide el cuerpo, ¿no? Este proceso. Y por Fíjate, eso yo leo de mucho. cierta manera no he llevado a 8 libros a la vez, pero sí que es verdad, a mí me funciona también leer en paralelo, más que en serie, y es verdad que con los ensayos yo creo que sí que ayuda. En primer lugar, a mí, por ejemplo, yo vuelvo todo del trabajo a casa y tal, y no siempre estás con el mismo estado de ánimo y no siempre te apetece leer lo mismo. Yo es verdad que sí Claro, que suelo leer un libro cada día, ¿no? Pero es verdad que luego también tiene la parte buena de que reposas lo leído. Es decir, si estás sí. leyendo ensayo, te acuestas con eso, lo procesas y al día siguiente a lo mejor coges un libro de historia y al día siguiente una novela. A mí me gusta mucho también la novela Mm. histórica y sí que es verdad que... No, yo recomendaría lo que le funciona a cada uno, lógicamente, ¿no? Exacto. Pero sí, 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 yo creo que es muy interesante. ¿Y qué lecturas de este año recomiendas? El otro día vi un vídeo que hablabas
de Range, que me pareció Sí. muy interesante. No me lo he leído, lo busqué el otro día en la librería y no lo tenía. ¿Qué libros te traes así o recomiendas de este 22 que te hayan gustado? De las lecturas de este año, hice también un vídeo en mi canal de YouTube de 4000 semanas. Me gusta Mm. mucho leer sobre productividad, gestión del tiempo. Siempre fue una temática que me parece súper interesante. Y este libro habla de eso, pero le da como un giro muy distinto. No es el típico libro de productividad, aunque tiene recomendaciones prácticas concretas, pero es un libro de gestión del tiempo más filosófico, ¿no? Y reconozco que me cambió bastante la forma de pensar, y por eso quise hacerle un vídeo. Y este año, más recientemente incluso, que no sé si leer un vídeo porque se sale un poco de la temática que suelo tocar, pero hay un libro, bueno, La psicología del dinero está bien, me gusta mucho también leer sobre finanzas. Y luego hay uno más reciente que se titula Die with Zero. No sé si está en español, pero bueno, la traducción sería evidentemente Morir con cero. Y se refiere a un concepto muy interesante, de estos que te cambian un poco la forma de ver el mundo, ¿no? Y es cierto que normalmente los libros de finanzas son cómo acumular el máximo dinero posible, y este libro es cómo gastarte la máxima cantidad de dinero posible para morir con cero. Y habla que al final el objetivo del dinero es maximizar las experiencias vitales, ¿no? O sea, maximizar el disfrute. Y es verdad que mi mentalidad siempre ha sido de cómo maximizo la acumulación, ¿no? Pensar en el futuro, y este libro te obliga a pensar un poco en, oye, sí, pero a partir de cierto punto tienes que pensar en maximizar el disfrute de este dinero y entender que las cosas cada cosa tiene su edad, ¿no? Y hay mucha gente que efectivamente va acumulando, pensando quizás en los hijos, y si piensas en los hijos, incluso tiene sentido que si les vas a dar dinero, se lo des cuando más falta les hace, ¿no? Igual no tiene sentido que tus hijos hereden dinero a los 60 o 50 y pico, que tienen la vida resuelta. Igual les interesa mucho más que se los des ese dinero a los 25, o si piensas en algunas causas benéficas, pues lo mismo, vete dando ese dinero mientras estás vivo y no esperar a darles X dinero cuando ya te has muerto, ¿no? Que tampoco vas a disfrutar ese proceso de dar dinero, ¿no? De donar, de ayudar a causas que realmente valoras. Y reconozco que de las lecturas recientes, pues como que es un libro. O sea, al final me gustan los libros que te ayudan a entender el mundo mejor o tienen un cambio directo en las cosas que haces, ¿no? Y creo que este libro me tomé muchas ideas que quiero empezar a aplicar ya. No sé si con la estrategia de morir con cero, pero desde luego es uno de estos libros que sacas notas y dices, oye, plan de acción, voy a empezar a aplicar ciertos principios de este libro, y esos son los que me gustan, ¿no? Que te lees y tienen un cambio. Bien, un cambio mental, que a partir de su lectura ves el mundo con otros ojos, o, porque no es excluyente, que además tiene un impacto directo en las cosas que haces y en los resultados que obtienes, ¿no? Y en la experiencia vital finalmente. Seguro que conoces un blog que se llama Wait But Why. Te suena, ¿verdad? Sí, sí, claro. Al hilo de lo de las 4000 semanas me acordé de, ellos tienen un póster del calendario con los días Sí. también, oye, date cuenta que tu tiempo aquí es finito y aprovéchalo, ¿no? Un poco volviendo a Séneca Sí, sí, me gusta mucho también el blog. Bueno, sabes que el blog tiene artículos que son libros, tiene artículos de 40.000, 60.000 palabras, ¿no? Que te puedes. Yo, de hecho, tengo alguno no impreso, pero en Kindle me he bajado alguno y empiezas a pasar y son como un libro, literalmente. Tiene artículos muy interesantes, sí. Súper chulo, súper chulo. Has sacado una de las preguntas que te quería hacer y que me gusta mucho hacer, que es esos libros que te ayudan a entender el mundo de alguna forma. Además lo has verbalizado tal cual. Dime algún ejemplo más de libros que digas, caray, este libro en este tema sí que ha supuesto un cambio de paradigma. Muchos. Cuando digo mundo me refiero de manera general. Por ejemplo, también me gustan mucho los libros que ayudan a entendernos, a entender a las personas, a entender a los humanos, el comportamiento humano, ¿no? Por ejemplo, libros... a ver, voy a intentar ordenarlo en mi cabeza. Por ejemplo, empezando desde lo macro a lo micro, ¿no? O sea, lo macro, el universo. Yo reconozco que un libro que me gustó mucho, lo leí además, no sé, antes de entrar a la universidad, tendría 17, 18 años, de Stephen Hawking, Una breve historia del tiempo, A Brief History of Time. Pues, ostras, me acuerdo que exponerme de joven, ¿no? Pues a ideas del espacio-tiempo, conceptos como que la gravedad afecta al tiempo, los agujeros negros. Me fascinó, ¿no? También libros como Cosmos, de Carl Sagan, después la serie. Son de estos libros o series que te das
o te hacen entender lo pequeño que somos, lo fascinante que es el universo y quizás, como decía antes, no son libros que cambien las cosas que haces en el día a día, porque por muy vasto que sea el universo, pues al final tu día a día sigue igual, pero te cambian un poco el marco mental, ¿no? Libros también más recientes, como libros como Factfulness, ¿no? Libros que te ayudan un poco a entender, pues salir de esos mensajes simplistas muy negativos. O sea, en general la gente es muy negativa, como que siempre piensa que sí, reconozco que el mundo ha progresado, pero a partir de ahora todo va a ser peor. Yo creo que no, como te decía antes, creo que soy optimista y a la gente que es así muy pesimista le recomiendo leer libros como Factfulness, libros como el, ¿cómo se llama? El de Matt Ridley, The Rational Optimist, ¿no? El optimista racional, eh, que eso, que te ayudan a entender cuál es la situación real del mundo, cómo evaluar la situación del mundo y por qué debemos ser optimistas. Ojo, a su vez entender que el progreso no está garantizado, ¿no? Que depende de lo que hagamos como humanidad, pero que tenemos más motivos para ser optimistas que para ser pesimistas. Hay algunos libros de Steven Pinker que también parecen muy interesantes en ese sentido. Va por ahí. Y después, ¿no? Hemos hablado de universo, mundo y luego personas. Pues me gustó mucho también, porque lo leí muy joven, El hombre en busca de sentido de Víctor Frank, ¿no? También es uno de esos libros que cuando tienes problemas, pues te ayuda a poner todo en perspectiva. Es decir, vale, yo no tengo problemas en realidad. Entonces es un libro que me ayudó mucho. También lo leí muy joven. Yo es un libro que a mí me gustó bastante, pero fíjate, tengo en el canal una reseña como un libro, o sea, siempre lo menciono como libro sobrevalorado. O sea, creo que se ha tirado la gente en masa ese libro y creo que está muy bien, pero con sus limitaciones. Pero en cualquier caso, sí es verdad que relativizas mucho y te das cuenta de, bueno, en fin, de lo Exacto, bien yo que no, vivimnos. Te claro, ayuda a no darte entro a cuenta de lo bien que valorar, vivimos. es uno de estos libros que no hablo de calidad literaria, nada de eso, simplemente yo lo leí, pues depende mucho del momento que lo leas. Yo lo Sí, leí quizás con 20 años y era como, ostras, cero problemas, ¿no? Como sí, sí, a sí. entender las cosas que la humanidad es capaz de hacer, por un lado, y capaz de tolerar, sobrellevar y al final sobreponerte, ¿no? Entonces, a mí me cambió mucho la perspectiva por eso, no porque sea un gran libro desde un punto de vista, como te digo, literario, pues tengo una gran obra de arte y Víctor Frank era el súper gran escritor, no, pero sí tuvo este cambio, ¿no? De vivir un poco un Sí. campo de concentración desde dentro y darle mucha perspectiva a las cosas que me ocurrían. Sí, a mí, y también Eh, luego el cambio de paradigma, ¿no? O sea, el decir, el que tiene a alguien fuera sale, y a mí eso también, esa idea, yo esa es la gran idea que me llevo del esa idea libro, del ¿no? propósito, o sea, al Sí, final Víctor Frank decía que, bueno, como lo que hacía Nietzsche, ¿no? Que quien tiene un porqué es capaz de tolerar casi cualquier cómo, pues él tenía una idea muy clara, quiero salir porque tengo este propósito vital, ¿no? Y al final un poco esas ideas fueron las que dieron lugar después pues, a todo el tema de la investigación de la ciencia del propósito, etcétera, etcétera. Entonces, me parece muy interesante por ese motivo. Por supuesto, Daniel Kahneman, ¿no? Libros como sí. Thinking Fast, ¿no? Pensamiento rápido, pensamiento lento, no sé cuál es la traducción en español. Eh, Más recientemente, aunque tengo sentimientos encontrados, los libros de Yuval Noah Harari, de Sapiens, Homo Deus, pues Muy, me muy gustan. encontrados. Sí, sí, Claro, a sí, ver, por es mi un gran parte escritor. O sea, por también. ejemplo, igual que decía que Víctor Frank, quizás los libros no estaban muy bien escritos, hay que reconocer que los de Yuval Noah Harari es un gran escritor, es capaz de sintetizar ideas complejas en muy poco espacio y con las palabras exactas. Es verdad que justamente cuando haces esto, cuando intentas sintetizar cosas complejas en pocas palabras y en ideas muy marketingianas o en frases muy marketingianas, bueno, pues caes Yo, en yo, lo de siempre, ¿no? En el sesgo narrativo. O sea, todo esto lo condenso en esto y asumo que todo lo que ha pasado fue por esto, cuando pudo haber mil causas mucho más complejas, pero bueno, reconozco que para tener una visión, a ver, que evidentemente no podemos pedirle a nadie que en un libro de 300 páginas resuma la historia de la humanidad o la visión futura de la humanidad, ¿no? Entonces no, pero creo yo a que, Harari sí que le pediría referencias. Es decir, bibliografía, estudios, claro, ¿no? Sí. claro, a eso voy, que bueno, que reconozco que tiene ese componente de, oye, cuidado, hay que interpretar sus palabras o leerlas con cierto escepticismo, pero creo que es un gran autor y que son libros que te ayudan un poco a entender, al menos a llevarte los grandes elementos. Pero reconozco que me gusta más, por ejemplo, en ese sentido, los libros de gente como Jared Diamond, ¿no? Totalmente, totalmente. Pues De hecho, eso, fíjate, en el canal tenemos es como lo hice como un combate de boxeo.
enfrentando Sapiens con Armas, Gérmenes y Acero. Y es que Exacto. desde mi punto de vista, pues a mí me gustan, se equivoque o no, porque hay cosas en las que, bueno, yo no soy nadie para no estar de acuerdo, pero hay cosas con las que no estoy tan de acuerdo de Diamond, pero su exposición me parece justa, o sea, me parece que la apoya en los estudios que él ha elegido correcto. Sí, me gusta Sí. más el estilo de Diamond, pero es verdad que Harari tiene frases que las subrayas y dices, cara, y te da para irte a la cama y pensar un rato, está claro. Claro, hombre, hay que leerte un libro de 600, 700 páginas de Jared Diamond, donde te explica, pues eso, el detalle de cómo hacían y cómo hacían esta plantación, y son 20 páginas, pues es denso, ¿no? Y Harari tiene la capacidad de eso, sintetizarlo en 3 frases muy al grano que te dejan un mensaje. Son enfoques distintos, creo que ambos son válidos y creo que ambos autores pues aportan algo al mundillo. Y bueno, va por ahí, como te digo, ¿no? De lo macro, del universo al mundo, al comportamiento humano, pues creo que al final todo eso que te ayuda a entender mejor cómo funcionamos los humanos por dentro, cómo nos comunicamos, cómo nos relacionamos, cómo funciona el mundo y el mundo en el contexto del universo, pues son cosas muy interesantes. Genial. Quiero hablar de Invicto, que es un libro que me ha fascinado, pese a haber leído mucho, mucho estoicismo, creo que condensas las ideas de una manera genial. Y quiero traerte una pregunta de uno de los suscriptores. Adelanté en nuestra newsletter la entrevista y propuse a nuestros suscriptores que nos pasasen alguna pregunta. Y Ana Magdalena nos pregunta que cómo diste con los estoicos, que cuál fue ese libro y qué libros más allá pues de los clásicos, ¿no? De manual de vida, de meditaciones y Sí. de Séneca nos recomendarías. O sea, ¿cuál fue tu primera novia? ¿Cómo descubriste los estoicos? ¿Y qué otros libros te parecen interesantes? Ujú. Pues ya a los estoicos, el primero fue Séneca, también reconozco que es el que más me gusta en cuanto a escritor, aunque creo que es más estoico Marco Aurelio que Séneca, ¿no? Pero llegué inicialmente a través de Séneca, pero reconozco que no fue un libro que me cambiase la vida, lo leí joven también en la universidad, no recuerdo exactamente, 19, 20, 21, porque digamos que no es que tuviera una crisis existencial, pero nunca fui muy religioso, o sea, por tanto, no buscaba en la religión ningún sentimiento de propósito ni nada, pero sí pensaba que no tenía sentido, digamos, que cada uno por su cuenta definiera ciertos códigos éticos, morales, de conducta. Creía que eso ya tenía que estar inventado, ¿no? Entonces me acuerdo que leía mucho budismo, leía, yo qué sé, temas zen, filosofía, y dentro de la filosofía, pues lo que más, reconozco que los estoicos fueron los que más me gustaron, ¿no? Me parecían como muy gente moderada, pero a su vez práctica. Tampoco me conectaba yo con las ideas de irme a meditar por una montaña, entonces veía que el estoicismo te daba ideas prácticas, te daba una filosofía, entre comillas, de vida práctica, concreta, con reflexiones que te ayudaban un poco a pensar mejor, volviendo un poco a la temática de antes, pero quedó ahí la cosa, ¿no? Y después quizás cuando ya empecé a trabajar, me inserté en el mercado laboral, tenía un trabajo con bastante presión, vamos a decirlo así, eh, muy político, pues como que le fui viendo más valor a estas ideas, ¿no? Y me ayudaron pues a aplicarlas, ¿no? Y llegar a casa y leer un ratito de Marco Aurelio, de Séneca, de Epicteto, me ayudaba, ¿no? Y iba formando mi propia filosofía de vida, por así decirlo, en base a estas ideas, muy influenciada por el pensamiento estoico. Y después, pero claro, de aquella no había libros sobre estoicismo más populares, entre comillas, ¿no? El primero que leí así un poquito más, que intentaba explicar o aterrizar un poco más el estoicismo, fue el de Pierre Hadot, La ciudad de la interior, que no es un libro que recomiende porque es denso, ¿eh? Es denso porque hace un análisis muy pormenorizado de meditaciones Marco Aurelios principalmente, pero me ayudó a entender mejor ciertas ideas estoicas y más adelante, varios años más tarde, pues gente sobre todo como Ryan Holiday, ¿no? Que escribió pues el obstáculo es el camino, estaba también por aquella William Irvine, Massimo Pigliucci más tarde. Entonces quizás estos autores, yo cuando me recomendaban o me preguntaban, mejor dicho, recomendaciones sobre estoicismo, inicialmente les decía los clásicos, pero o sea, reconozco que son libros que no son los ideales para empezar, son densos y además las traducciones en español en general son bastante malas, lenguajes muy arcaicos que entiendo que no conecten, sobre todo las meditaciones de Marco Aurelio. Séneca es un escritor mucho más claro.
Y por eso recomendaba después estos libros, ¿no? De Ryan Holiday, William Irvine, pero tampoco ninguno aterrizaba los principios, ¿no? Como que hablaban de cosas tangenciales o interpretaciones muy personales del estoicismo, y un poco la idea de Invicto surgió hacía muchos años, pues igual 2014, 2015, pero quedó como una idea, ¿no? Como una idea, y cada vez cuando empecé a escribir sobre estoicismo en el blog, pues el primer artículo sería por ahí, 2014, 2015, pues que mucha gente me preguntaba qué libros recomendaba, le recomendaba estos, pero decían sí, pero quiero algo más. Y ahí dije, ostras, pues a ver, voy a escribir el libro que me gustaría haber leído a mí cuando empecé a interesarme por todo esto. Y ahí surgió Invicto realmente. O sea, la idea surgió por ahí 2015-2016, aunque no fue hasta el 2018 que me puse ya, que me senté a escribirlo, ¿no? Y fue un proceso difícil porque eso, quería que fuera algo fiel al pensamiento estoico, pero que a su vez aprovechase lo que sabemos actualmente de psicología moderna. Al final las terapias cognitivo-conductuales son herederas directas porque beben claramente, y los propios creadores lo reconocen, ¿no? Beben del estoicismo. Quería dar herramientas también prácticas y que no fuera simplemente un compendio de ideas filosóficas, sino que tuviera un aterrizaje muy práctico y además concreto en cambio de hábitos orientados a la salud, ¿no? Quería que tuviera todas esas vertientes, que fuera sencillo de leer, que fuera práctico, aterrizado, que cada párrafo tuviera una idea concreta, cero pajas. Y bueno, fue un proceso que me llevó su tiempo, pero bueno, estoy contento con el resultado, ¿no? Como siempre, siempre que le escribes un libro dices, ostras, cada vez que lo leo veo cosas que mejoraría, cosas que cambiaría, pero en algún momento tienes que decir, oye, ya, listo, ¿no? Sácalo y ya. Soy muy perfeccionista en ese sentido y siempre veo, cada revisión veo cosas y cambio cosas. Y siempre hay un punto que tienes que decir, mira, ya, déjalo. Me acuerdo cuando estaba grabando el audiolibro que se me ocurrían cosas para mejorarlo, ¿no? Pero era como, ya, bueno, es lo que es y ya está, ¿no? Que lo perfecto no sea enemigo de Exactamente. lo muy, muy bueno en este caso, pero sí, sí, está genial. Fíjate, yo es un libro que compré, pese a... Yo me he leído prácticamente todo lo que tienes y he leído también muchísimo estoicismo, y cuando sacaste Invicto digo, joder, Marcos, pero por otra parte digo, no, a ver qué me va a contar, que ¿Qué me ya va a lo sé, contar a ¿no? mí? Y fíjate que la perspectiva que le has dado, cómo has cerrado el círculo, me ha encantado, o sea, me parece una maravilla. Y, Muy bien. ¿cómo sale la Ciudadela Interior? ¿A partir de Invicto también o en paralelo? Porque la Ciudadela Interior, aprovecho para comentar a los fareros, que es una serie que tienes principalmente aquí en YouTube, ¿no, Marcos? Os dejo el enlace por ahí porque en YouTube sí Sí. que está, donde vas tratando desde el punto de vista estoico diferentes asuntos, la pérdida, el tiempo, etcétera. Mm. ¿Y cómo surge esta idea? Porque también me parece Mm. una herramienta fantástica para acercar el estoicismo a la gente. Sí, a ver, la idea de la ciudadela interior, bueno, primero un poco le robé el nombre a Pierre Hadot, ¿no? Como explico en la primera edición o el primer capítulo de la ciudadela interior. Bueno, pero Pierre se lo había robado también a su vez a Marco Aurelio, ¿no? Correcto, Aquí. exactamente, como dicen que roba como un artista, ¿no? Que roba a un ladrón. Eh, Porque me parece muy buena esa idea de la ciudadela interior, ¿no? O sea, de ver nuestra mente como algo que tiene una fortaleza y que al final no se ve afectada por lo que ocurre ahí fuera. ¿Por qué surge? Porque cuando escribí Invicto, pues había muchísimas cosas que quedaron fuera. O sea, siempre tienes un poco esa lucha, ¿no? Por un lado, quiero que esto esté y quiero dedicar más tiempo al duelo, a la felicidad, a la adversidad, pero por otro lado, sentía que rompía un poco el flujo del libro. Quería que el libro fuera muy sintético, muy concreto, muy aterrizado, muy metódico. Entonces, tenía un montón de material y de notas y de textos que no cabían en el libro, pero que me parecían interesantes. Y lo que dije es, oye, pues estos aspectos y lecturas concretas de textos estoicos, pues los voy a ir soltando en forma de podcast, bueno, porque luego también tienen cabida en YouTube, ¿no? Y ese fue un poco el germen, ¿no? O sea, profundizar en ideas estoicas que no tenían cabida o que creo que no encajaban de manera natural en el libro, pero que me parecían muy valiosas y que quería que la gente tuviera acceso a ellas. Esa fue un poquito la idea. Genial. Me gustaría comentar tres temas y pasemos a la batería de preguntas. El primero son los tres pilares del bienestar físico. Uh -huh. Después hablar un poquito del cerebro, que reposa y se conecta además bidireccionalmente con cada uno de esos tres pilares. Y luego otros satélites que también tienen muchísima influencia en nuestro bienestar y en nuestra salud, ¿no? Estoy hablando de vivir de acuerdo a la naturaleza, de ritmos circadianos, de relaciones sociales, de otros aspectos. Empiezo con los tres grandes pilares del bienestar físico: el ejercicio, la nutrición y el descanso.
Yo soy un español medio, tengo sobrepeso sino obesidad, tengo un sedentarismo agudo. Además, el descanso que tengo es pésimo, me voy a la cama tarde, me acuesto temprano y además apago la tele y me voy a la cama, pero quiero revertir esta situación. Cuéntanos cómo me recomendarías tú empezar y dentro de esos tres prismas, y aquí por favor hazte autobombo y hazte publicidad porque tienes programas maravillosos, estoy pensando en nutrición, pues en verdades que adelgazan, mentiras que engordan. Cuéntame cómo empezarías para revertir esa situación, si algún Mm. farero, seguro que no, porque los fareros son todos gente despierta y que se cuida, pero ¿qué recomendaciones nos darías? Y si se cuela algún libro, incluso tuyo, por favor, dentro de esos tres grandes pilares, pues Mm. mete lo que nos interesa mucho más. A ver, yo siempre digo que estos tres pilares, como dices, los veo como tres patas de un taburete, ¿no? Porque me preguntan muchas veces, ¿qué es más importante? ¿La dieta, el sueño, la actividad física? Y es como depende, ¿no? O sea, ¿cuál es la pata más importante de un taburete? Todas, o sea, cualquier pata que esté coja va a hacer que el taburete se desestabilice. La pregunta es, ¿cuál es la pata más coja o cuál es el eslabón más débil de la cadena en tu caso? Y hay gente que quizás come razonablemente bien, que duerme sus horas, pero que luego no se mueve. Pues claramente tienes que empezar por la actividad física. Tu pata coja, por así decirlo, ese eslabón más débil es la actividad física. Pero sin embargo hay gente que duerme muy poco porque hace mucha actividad física, se levanta a las 5 para entrenar 2 horas. Bueno, pues quizás en tu caso duerme un poquito más y con que hagas hora y cuarto de ejercicio ya estás bien, ¿no? Si hablamos ya de alguien que lo hace todo mal, o sea, que está mal en todos los frentes, como esa persona promedio que por desgracia es así, ¿no? Pues le diría, empieza por lo que veas más asequible en tu caso. No intentes cambiar todo a la vez, sabemos que eso no funciona, que al final tienes que ir incorporando pequeños hábitos y escoge un hábito en cada dimensión. Por ejemplo, en el hábito de la actividad física, empieza incluyendo más movimiento en tu día a día, planteándote el objetivo de hacer más pasos. Y sabemos que el simple hecho de monitorizar los pasos que haces hace que camines más y márcate un objetivo realista. Si das 2.500, no te pongas el objetivo de dar 10.000, ponte como objetivo dar 5.000, ¿no? Y después intenta hacer 2 entrenamientos de fuerza a la semana. Que no sabes cómo empezar, y aquí viene el autobombo, pues tengo un programa de fundamentos que se llama Fundamentos, que lo hice porque inicialmente yo recomendaba desencadenado, porque volviendo un poco a mi historia, pues también otro de esos esquemas, no fue un libro como tal, pero ideas que hizo clic en mi cabeza es la calistenia, entrenar con el propio cuerpo, ¿no? Yo era pues el típico esclavo de las máquinas de gimnasio, no sé qué, y cuando aprendí a entrenar con calistenia, a programar mis entrenamientos, a progresar. Fue un cambio brutal. Y por eso mi primer programa, de hecho, el primero que hice, poco después de sacar el blog, fue Desencadenado. Pero claro, no es un programa, a ver, no es muy difícil, pero como decíamos, hay mucha gente que no puede hacer Desencadenado porque está por encima de su capacidad actual y al final se frustraban y por eso hice un programa que realmente está orientado a cualquier persona, ¿vale? Hay personas de 70 años que han progresado mucho haciéndolo o personas con bastante sobrepeso de 25, 30, pero que gracias a fundamentos, pues en 12 semanas han conseguido llegar al nivel suficiente para empezar a hacer desencadenado, ¿no? Entonces, iría por ahí, movimiento básico, entrenamiento de fuerza por todos los beneficios que tiene trabajar esa masa muscular y luego en el descanso ponerse algún objetivo concreto, que puede ser, por ejemplo, a partir de cierta hora, de las 10 de la noche o una hora antes de acostarte, apaga luces y cero pantallas. Y ya está. Reglas sencillas, ¿no? Que puedas aplicar en cada una de estas dimensiones. Y a medida que logras más cosas, que mejoras tu capacidad física, que mejoras tu alimentación, por ejemplo, limita ultraprocesados, sería para mí el principal cambio, o mejora el desayuno. Mucha gente come razonablemente bien, cena razonablemente bien, pero su desayuno son los churros con el café o la bollería. Bueno, pues cambia eso, solo eso. El resto de cosas déjalas, ¿no? Cambia solo el desayuno. Entonces, a lo que voy es que es muy difícil plantear una cosa concreta, pero dentro de estos tres ejes que hemos comentado, planteate un objetivo realista a corto plazo, ¿vale? Y empieza ahí. Y ya después, cuando eso lo logres, te planteas el siguiente. Cuando ya de media des 5.000 pasos al día, nos planteamos 1.000. Cuando hagas 2 sesiones de fuerza y vayas mejorando tal, nos planteamos ya hacer calistenia. Cuando te quites las pantallas a partir de las 11, empezamos a hablar ya más de ritmos circadianos y de optimización del sueño, pero de entrada cambia esto, ¿no? Pequeños pasos. O sea, al final
somos criaturas de hábitos y no es fácil lo que llevas haciendo 5, 10, 15 años y luego somos muy impacientes, ¿no? Queremos perder los 20 kilos que hemos acumulado durante una década, pues queremos perderlos 6 semanas antes del verano y eso no va a ocurrir. Hay que tener un poco esta visión de largo plazo y que son cosas que también hablo mucho en Invicto, porque es verdad que aunque el libro es sobre filosofía estoica, intenta aterrizarlo justamente al cambio de hábitos, ¿no? A mejorar nuestra vida. Y de ahí estas 3 fases que planteo, de visualizar con claridad, oye, ¿qué es lo que quieres? Tienes que plantearte un porqué, ¿no? Volviendo al tema que decíamos antes de Víctor Frank, si no tienes un porqué, es poco probable que lo alcances. Si simplemente son cosas que te interesa hacer, me interesaría perder un poco de peso, ya, pero si no tienes un porqué, no lo vas a hacer porque es difícil, ¿no? Entonces tienes que tener un porqué, tienes que tener un qué, que serían objetivos, y luego un cómo, con un plan. Si no tenemos un plan, pues tampoco lo vamos a lograr, ¿no? Y ahí está ese visualizar con claridad, después estaría actuar con disciplina, que es ya vencer esa procrastinación típica, esa pereza, y por último resistir con disciplina, que en el fondo es pues, mejorar esa capacidad de autocontrol, vencer la adversidad. Al final va a haber problemas, va a haber días que no te apetece hacer lo que te apetece, lo que tienes que hacer, o que las cosas te van mal laboralmente o con tu pareja. Y muchas veces son estas adversidades, menores o mayores, las que hacen que descarriles, por así decirlo, ¿no? Entonces, tener la capacidad de, no voy a decir no descarrilar, porque es normal, pero de volver lo antes posible al plan es fundamental. Y se puede entrenar, como toda una vida, se puede mejorar, ¿no? Y creo que tener esa capacidad es fundamental y muchas veces no es tanto las recomendaciones concretas de haz esto, sino dotar a la gente de herramientas mentales para hacerlo. Porque más o menos todo el mundo sabe, yo qué sé, que la fruta es mejor que la bollería. Todo el mundo sabe que hacer actividad física es mejor que no hacerla. Que luego hay muchas confusiones, muchos mitos sobre cuál es la mejor forma de actividad física. Sí, de acuerdo, pero más o menos la gente sabe lo que tiene que hacer. La pregunta es por qué no lo hace. Y al final creo que la clave para cerrar la brecha entre lo que debes hacer y lo que realmente haces tiene que ver más con cambios de mentalidad que con conocimiento detallado de lo que tienes que hacer, ¿no? Sí, y sobre todo objetivos realistas, ¿no? El otro día en la oficina estaba hablando con una compañera sobre entrar y salir de cetosis y ayunos intermitentes largos y tal, y nos preguntaba una compañera, bueno, en este caso estábamos hablando de arroz y arroz integral también, dice, es que ya no se puede tomar arroz, y dice, pero tú fumas, o sea, pues quítate primero el tabaco, que estamos hablando Claro. o sea, primero las piedras grandes y luego ya habrá tiempo Eso de... ocurre mucho, ¿no? Con las modas, o por ejemplo, volviendo a lo que decíamos antes, ayuno intermitente está muy bien, tiene muchos beneficios, pero entre ayuno intermitente o hacer actividad física, o sea, hacer actividad física es 50 veces más importante, ¿no? Y hay gente que te está preguntando ese tipo de minucias, pero ¿y esto rompe el ayuno? ¿Y esto pasa que si puedo hacer el ayuno un poquito más largo, más corto, qué pasa? Y luego ves que no se mueve. Mira, déjate de ayuno, muévete, ¿sabes? Sí, Al final sí, sí, sí. justamente perdemos un poco la perspectiva de las cosas y por eso hago mucho énfasis en esas grandes piedras. Oye, primero lo importante y después ya hablaremos de los detalles. Pero si no estás haciendo lo importante bien, o sea, si no tienes una capacidad física básica, no estás capacitado para hablar que si hay uno intermitente o si es mejor el arroz integral o el blanco. Es que no es nada relevante en tu caso, de verdad. El otro día, no sé si lo oí en una entrevista o en algún artículo tuyo y me llamó la atención que comparando situaciones decías mucho mejor moverte, aunque tengas un poquito de obesidad, etcétera, que no es lo deseable, evidentemente, que llevar una dieta perfecta y tal, pero ser sedentario, ¿no? O sea, le dabas mucha importancia. Y esto sí que de forma muy concisa, Marcos, pero yo creo que es uno de esos grandes paradigmas que últimamente estamos rompiendo poco a poco, que es la importancia de la masa muscular, sobre todo en el envejecimiento. Danos una semillita, ese pozo para gente que pueda despertar y decir, ostras, sí que es importante esto. Totalmente. O sea, se tendría a ver la masa muscular como simplemente un tejido contráctil. Hoy sabemos que es un órgano endocrino en toda regla y que la masa muscular y la fuerza son mejores predictores de la mortalidad y del riesgo de enfermar que el colesterol o que incluso la presión arterial. Con eso te lo digo todo, ¿no? Y sin embargo, vas al médico y no te pregunta si tienes fuerza o no, no te mide la masa muscular, que te mide el colesterol y la presión arterial. Que no digo que no sea importante, pero estas métricas funcionales
sabemos que son más importantes, tienen un efecto más directo en la calidad de vida y no le prestamos atención, ¿no? Y como bien decías, o pensamos solo en la grasa, y sí, un exceso de grasa es malo, sin duda, pero es peor todavía tener déficit muscular. Lo ideal es tener poca grasa y más músculo, ¿no? Pero hay más problemas metabólicos por tener poco músculo que por tener mucha grasa. Genial. Voy a recapitular algunos libros o escritos de Marcos porque no se ha dado nada de autobombo. A mí me gustó mucho Plan Revolucionario, casi más que Desencadenado, para mí, en mi caso me gustó mucho. Tiene también un pequeño, no sé qué extensión tiene, es cortito, son mentiras que engordan y verdades que adelgazan, os lo Sí, recomiendo esos son en totalmente. realidad resúmenes de los resúmenes editados de los artículos, ¿no? En el fondo, lo malo de un blog, o sea, lo bueno es que puedes estar actualizando, hablar de cosas distintas. Lo malo es que, claro, tú no controlas en qué punto entra la gente. Entonces, al final es muy fácil liarse, ¿no? Y lo que intenté con esos pequeños libros digitales que están en Amazon es ordenar ideas, ¿no? Tanto de Están en nutrición Amazon como de prácticamente entrenamiento. gratuitos, además, perdona que te corte, Marcos, Correcto, sí. para nuestros faleros. Sí, porque el objetivo no era lucrarse, o sea, creo que están a 0,99, que es lo mínimo que te permite Amazon, no te permite tenerlos gratuitos, pues a 0,99 simplemente para que la gente tenga, pues eso, acceso a estos escritos de una manera ordenada, ¿no? Y a veces leer un blog, pues puede que entres un artículo que si no has leído 3 previos, pues no lo vas a entender bien. Por tanto, la idea era, pues eso, ordenar y editar esos artículos que están realmente gratis en el blog. Cerrado este primer capítulo, o bueno, dejando la puerta entreabierta porque probablemente volvamos, de los 3 grandes pilares sobre el taburete que mencionabas, en ese taburete se sienta el cerebro. Y se sienta el cerebro con relaciones bilaterales con cada una de estas 3 patas, ¿no? Claro. Por poner un ejemplo muy, muy rápido, si tú, por ejemplo, estás muy estresado, tienes la amígdala inflamada, tienes niveles de cortisol altos, vas a tener probablemente malas digestiones, acidez, lo vas a notar en tu nutrición, vas a tomar peores decisiones seguro a la hora de alimentarte, te vas a tirar a la pizza y seguramente no a las verduras. Probablemente somatices y tengas dolores musculares, te vibre un párpado en la parte de más física, más corporal, y por qué no hablar de los problemas de sueños, de insomnios, de problemas que vas a tener, ¿no? Pero es que esa relación es bilateral, ¿verdad, Marcos? Eso es estar bien físicamente. O te lo transmito de otra pregunta. ¿Puede haber salud mental sin salud física? Es que creo que es una falacia intentar separarlas, ¿no? O sea, al final lo físico y lo cognitivo están totalmente unidos. No olvidemos que el cerebro es materia, por tanto, cualquier cosa que afecte esa materia, para bien o para mal, va a afectar el estado de ánimo, va a afectar, pues, cómo nos sentimos. Y esto es algo que suele generar, siempre que hablo de esto, vienen muchas veces psicólogos, y por desgracia en psicología no se estudia esto, se estudia muy poquito, ¿no? Y muchos psicólogos no son conscientes de que muchas veces la mejor manera de afectar el cerebro es a través del cuerpo, no al revés. La relación es bidireccional, sin duda, pero es más fácil afectar el cerebro a través del cuerpo que al revés. Y por tanto, si tú no te mueves, si te acuestas delante de la televisión a las 2 de la mañana, si no comes bien, pues es normal que te sientas mal, ¿vale? Porque tu cerebro no tiene la información adecuada, no tiene ni los nutrientes, ni tiene la oxigenación que le ofrece la actividad física, ni tiene moléculas como el BDNF, que es un factor neurotrófico del cerebro que se produce, por ejemplo, cuando activamos esa musculatura, conectando con la idea de antes. Sus ritmos circadianos están totalmente desregulados, te vas a sentir mal. Y cuando empiezas a hacer actividad física, a comer bien, a regular tus ritmos circadianos, te sientes mucho mejor. O, por ejemplo, sabemos que la inflamación no tiene nada que ver o muy poco que ver con lo que se pensaba antes, ¿no? Desregulación de neurotransmisores. Muy poquito, tiene mucho más que ver con aspectos como la neuroinflamación. Y esa neuroinflamación tiene que ver, pues, con todo esto que estamos diciendo. O sea, el efecto, por ejemplo, antiinflamatorio del ejercicio sobre el cerebro es brutal. Lo mismo con la alimentación, lo mismo con el descanso. Entonces, a lo que voy... Hazme una parada ahí, Marcos, porque este tema me parece súper importante y para mí ha sido también un cambio de paradigma. Yo entreno fuerza, hago ejercicios intensos, tengo una estimulación muy grande muscular, que no deja de ser hormesis o estresor en cierta medida. Luego, por otra parte, tengo una microbiota sana y además descanso bien. ¿Eso por qué tiene un efecto positivo en mi cerebro y desinflamante?
Por muchas cosas. Primero, el ejercicio tiene muchos, ¿eh? Vamos a nombrar 3, aunque podríamos nombrar mucho más. Primero, cuando entrenas, estás enviando nutrientes y oxígeno al cerebro. Y un cerebro que no tiene oxígeno, ya de entrada, malas noticias. Punto 2, estás aumentando este fertilizante neuronal al que me refería antes, que es el BDNF. El BDNF tiene un efecto directo tanto en el estado de ánimo como, por ejemplo, en la neurogénesis en el hipocampo, que tiene que ver con el aprendizaje y la memoria. Y tercero, el ejercicio regula la inflamación, o sea, produce mioquinas que se llaman como la IL-6, que tiene un efecto antiinflamatorio. Y estas mioquinas pueden cruzar la barrera hematoencefálica, llegar al cerebro y reducir esa inflamación. Hay más cosas. Entonces, esto tiene un efecto directo sobre el estado de ánimo. Se ha visto que el ejercicio no solo previene los síntomas de depresión y ansiedad, sino que es muy efectivo como tratamiento, más incluso que los antidepresivos. Esto no quiere decir, que también esto suele ser muy criticado, no quiere decir que no tomes antidepresivos. De hecho, un antidepresivo puede ayudarte a darte ese empujón, ¿no? Porque Sí, el problema de la depresión, al rebote, ¿no? A coger claro, esa inercia. es muy fácil decir, oye, para reducir la depresión, haz actividad física, pero justamente cuando estás deprimido, lo último que te apetece es hacer actividad física. Es como la pescadilla que se muerde la cola. Entonces, un fármaco puede ayudar a darte ese empujón inicial para que después empieces a hacer actividad física. Pero si simplemente tomas el fármaco y ya está, eso tiene las patas muy cortas. Sabemos que al final los fármacos dejan de funcionar, más allá de los efectos secundarios que tienen. Si tú aprovechas el antidepresivo para hacer cambios de hábitos, eso es lo que realmente te va a sacar de la depresión. ¿Vale? Eso por el lado del ejercicio, insisto, es una visión muy simplificada, hay muchas más cosas. En cuanto a la microbiota, pues como bien dices, hay una relación bidireccional entre el intestino y el cerebro. Está este llamado eje intestino-cerebro y, por tanto, la microbiota es súper interesante porque las bacterias son capaces de hablar el mismo lenguaje que el cerebro. Por ejemplo, producen neurotransmisores que sabemos que afectan vía nervio vago nuestro estado de ánimo. Afectan también los antojos que tenemos, el tipo de comida que nos pide. Y al revés, cuando estamos estresados, por ejemplo, con preocupaciones, con ansiedad, eso perjudica la microbiota, perjudica el intestino, aumenta la inflamación. Entonces, todo está conectado, ¿no? Y por supuesto el descanso. Y lo del descanso lo vemos incluso más rápido. Después de 3 noches durmiendo poco, te sientes fatal, o sea, estás irritable. Sabes que te apetece más comer cosas que no deberías, tienes pocas ganas de moverte. Solo 2 o 3 noches durmiendo mal. Cuando hablamos de déficit crónico de sueño, pues evidentemente eso tiene un impacto en el cerebro muy importante. Durante la noche se activa, por ejemplo, el sistema linfático, que tiene que ver con la eliminación de desechos metabólicos que se producen en el funcionamiento normal diario del cerebro. Cuando esos desechos no se eliminan bien porque dormimos poco, pues aumenta el riesgo de Alzheimer, de demencia. Entonces, como Esa digo, última parte del sueño, además, yo tengo un par de peques ahora y ahora que claro, empieza el invierno lo empiezo a acusar. Y es que es brutal porque mi regla es, en cuanto empiezo a dormir mal, los otros dos pilares los tengo que cuidar, o sea, no puedo perdonar un así entrenamiento es. y por la noche, o sea, intentar, al menos entre semana, minimizar alcohol, azúcar, todas estas cosas, porque es la debacle, o sea, como falles en los otros dos pilares, como tengas el sueño mal, es caída en barrena, ¿no? Y luego se nota muchísimo también para la gente que está entrenando, yo lo noto cuando no duermo, a la hora de rendimiento y sobre todo de ganancia muscular. O sea, te desguazas en el gimnasio y no hay forma de ver cambio alguno mientras no descanses bien, ¿no? Mientras no duermas. O sea, la actividad física, digamos que se resiente y, como bien dices, todo empieza con una buena noche de sueño. O sea, cuando descansas bien, te puedes comer el mundo. Si descansas mal, pues entras en este bucle, ¿no? En este ciclo vicioso donde, como he dormido mal, pues ya mi cerebro pide comidas más hiperpalatables, tengo además menos autocontrol y después no me apetece entrenar, hago lo mínimo y por tanto después descanso peor. Y hay que salir un poco de eso. Por eso, o sea, el descanso es vital, ¿no? Y todo lo que hemos hablado, tanto actividad física como dieta, como descanso, tiene un efecto clave en el cerebro. Y luego, en el cerebro me gusta un poco esta visión de hardware y software, que no es del todo cierta, o sea, la analogía no es perfecta, pero hemos hablado sobre todo de la parte más hardware del cerebro, ¿no? O sea, al final el cerebro es materia, y luego la parte más filosófica o de Invicto tiene que ver con el software, ¿no? Con que el cerebro haga lo que tenga que hacer, que envíe las instrucciones directas, que Has, te ayude a, ya que sacas oye, a el comer tema, mejor, a hacer actividad física, a descansar, etcétera.
Ya que sacas el tema de hardware y software y has hablado antes de neurogénesis, eh, ¿quién fue Ramón y Cajal, aparte de un grandísimo aficionado al fitness, al culturismo, y qué es eso de la neuroplasticidad que se oye? Que es otro de las... A mí me encanta porque estas cosas cada vez se van conociendo más Sí. y bueno, en parte en gran medida a divulgadores como tú, desde luego. Bueno, Santiago Ramón y Cajal, bueno, es uno de los premios Nobel que tenemos, uno de los pocos premios Nobel de medicina que tenemos en España, y es considerado el padre de la neurociencia. Él, originalmente, cuando te lees la biografía, que por cierto, hablando de libros, soy también muy fan de biografías, no me gusta mucho leer biografías de personajes de todo tipo, y lo ves en su biografía que él parece que no apuntaba muy alto, ¿no? En el sentido de que él era más artista, le gustaba pintar, dibujar, pero claro, al padre no le gustaba eso, como que, oye, esto de dibujar no te vas a ganar muy bien la vida con esto, y por destinos, por bueno, caprichos del destino se metió en medicina. Y él se hizo famoso por las ilustraciones tan buenas que hacía. Él pintaba, ¿no? Lo que él veía con el microscopio, pues cómo él veía las neuronas. De hecho, había dudas si el cerebro estaba hecho también por células como el resto del cuerpo o no, o si era una materia distinta. Y fue él el que dijo, oye, estos son células, mira, son células extrañas, muy distintas, tienen aquí estas partes y tienen aquí el axión y tal, y no sé qué. Y el espacio donde se conectan unas neuronas con otras, dibujó todo esto, ¿no? Y fueron sus dibujos los que le hicieron tan famoso y los que después, por todas esas investigaciones, pues lo que hizo que le otorgaran el premio Nobel. Y lo interesante es que Ramón y Cajal murió convencido de que el cerebro no podía cambiar. Claro, no porque fuera un mal científico, porque simplemente él narraba lo que observaba, ¿no? Y si no veía cambios en las neuronas, pues oye, decía, mira, esto parece que el cerebro no se puede modificar, ¿no? Pero que era muy buen científico, a su vez dijo, quizás la ciencia del futuro, ¿no? Cambie esta idea. Actualmente el cerebro pensamos que es inmutable y que mueres con las mismas neuronas con las que naces. Esa es un poco su visión. Y dado que las visiones de las grandes figuras tardan tiempo en cambiar, porque se convierten en dogma, esta idea del cerebro inmutable fue el dogma, uno de los dogmas de la neurociencia por décadas, ¿no? Hasta que a finales de los 90, bueno, a principios de los 90 en realidad se empezó a ver neurogénesis, es decir, creación de nuevas neuronas en animales. Y más tarde se vio ya en humanos, incluso en humanos de edad avanzada. Y digamos que esto puso punto y final a este dogma de que no podemos desarrollar nuevas neuronas, pero es verdad que desarrollamos pocas y en zonas muy concretas como el hipocampo, que como decíamos antes tiene que ver o está relacionado esta zona del cerebro con el aprendizaje, con la memoria, y por tanto es lógico que aquí sea donde vemos más neurogénesis, ¿no? De todas formas, Marcos, él... aunque no lo pudo demostrar, él sí tenía esa visión, ¿no? No es suya la frase de que uno puede ser escultor de su cerebro, es decir, él en cierta manera sí tenía esa idea. A mí me gusta, sigo también mucho a Jesús Sierra, que además tienes una entrevista muy, muy chula con él, y una pregunta que hace a menudo es, ¿qué creencia tienes que no puedes demostrar? Oye, tú crees que esto es así, pero no... Yo creo que si Jesús Sierra le hiciera esa pregunta a Ramón y Cajal, probablemente hablara de neuroplasticidad, ¿no? Puede ser, puede ser. A ver, también tenemos que entender que neuroplasticidad tiene múltiples visiones, ¿no? Y una cosa a la que seguramente Sí, se es verdad, refería él es tiene a las la dos creación de partes. nuevas sinapsis. Él eso lo veía y lo reflejaba en sus dibujos. O sea, el cerebro puede reconfigurarse. Esa neuroplasticidad, que el cerebro cambia, en el sentido que esculpimos el cerebro, o sea, esta conversación que estamos teniendo está afectando nuestros cerebros, está creando conexiones nuevas que no existían cuando empezamos a hablar, ¿no? O sea, entonces, esa visión de que el cerebro cambia sí es antigua, o sea, que se forman nuevas sinapsis, eso Ramón y Cajal lo tenía claro. Pero digamos, esta parte de la neuroplasticidad, que es la producción, la creación de nuevas neuronas, es la que estuvo muy cuestionada durante años, ¿no? Pero esta visión del cerebro plástico, moldeable en función de lo que hacemos, sí que yo creo que Ramón y Cajal la tenía clara, ¿no? Y solo por cerrar y por conectar con la idea de antes del ejercicio, cuando empezaron a hacer los estudios en animales, lo que hacían, por ejemplo, en ratones para ver si había neurogénesis no era ponerlos a leer o a hacer crucigramas, los ponían a correr. Y un poco esto va con lo que decíamos antes, ¿no? Que
que la actividad física es un potente activador de la neurogénesis y tiene sentido en nuestra especie. El sistema educativo de nuestra especie no era como el actual. Venga, niños, vamos a sentarnos aquí, a estudiar aquí cómo creamos lanzas y cómo perseguimos animales. No, aprendíamos en movimiento. Y por tanto es lógico pensar que aprendemos mejor en movimiento. Y tenemos un montón de estudios que explico en Saludablemente que hablan sobre cómo al incluir movimiento en las actividades del día a día, en las actividades académicas, los niños y los adolescentes, no tan niños, aprenden mejor. Porque aprendimos siempre en movimiento. Esta idea de me siento aquí y escucho la chapa del profesor no encaja con el cerebro. O sea, el cerebro está diseñado para aprender en movimiento y por tanto tiene sentido que aprendamos mejor, que haya mejor plasticidad cuando nos movemos, ¿no? Genial. Por ir rapidísimo, porque se nos está yendo un poquito el tiempo, sí que me gustaría mencionar brevemente, yo imagínate la salud, ¿no? como un sistema planetario, ¿no? La gran estrella es el cerebro, tenemos 3 planetas orbitando, que son los 3 grandes pilares, y luego tenemos satélites, que son otras cosas que quizá no podríamos meter dentro de ninguno de esos 3 grandes planetas, pero que sí que influyen mucho, ¿no? Estoy hablando de relaciones sociales, estoy hablando de la respiración. Yo creo que se le da muy poca importancia a la respiración y me parece fundamental. O sea, un ejemplo muy tonto, pero la niña con una rabieta es que o el pequeño, ¿no? Le das unas respiraciones, sueltas aire fuerte a su lado y esas neuronas espejo enseguida ellos también imitan, ¿no? Seguir los ritmos circadianos, vivir de acuerdo a la naturaleza, como decían los estoicos. Háblanos un poco de esos aspectos satelitales que también tienen mucha influencia en la salud y cuáles son para ti más importantes, cuáles cultivas. El tema de los ritmos circadianos también, háblanos de las blue blockers que tienes tú en casa. ¿A qué le das más importancia? Sin ir más lejos. Es que es todo importante, ¿no? O sea, me cuesta esta división que haces. Por un lado, creo que tiene sentido. Por otra, se podría cuestionar, ¿no? Con datos en la mano. Te pongo un ejemplo. Si vemos, por ejemplo, la literatura científica, algunos estudios del propio Harvard, pues lo que mejor predice la felicidad y la longevidad cuando tienes 50 años no es tanto, por ejemplo, lo bien que duermes o lo bien que comes, sino la calidad de tus relaciones personales, ¿no? Es decir, de todos los parámetros, ese parece que es el que mejor correlaciona. Y sabemos que la soledad, por ejemplo, es muy destructiva. O sea, el sentimiento de soledad, pues al final nos afecta, genera estrés, genera inflamación. Y es normal, porque ancestralmente la soledad era una sentencia de muerte. Que te echaran del grupo era lo mismo que matarte, ¿no? Porque en el fondo era imposible sobrevivir en un entorno salvaje por tu cuenta. Hoy sí, hoy podemos vivir, entre comillas, en soledad, ¿no? Incluso aunque estemos rodeados de multitud, pero nos sentimos solos muchas veces. Entonces, mejorar las relaciones sociales para mí también es vital, ¿no? Darle importancia, cultivarlas, dedicarles tiempo, porque al final hay que dedicarles tiempo, igual que dedicamos tiempo a cocinar o a hacer actividad física. Temas de ritmos circadianos, pues lo que decíamos antes, hay muchas formas de optimizar esto, pero hay 2 principales. Una, exponerse a luz natural durante la mañana, y 2, minimizar la luz artificial por la noche. Estas son las 2 claves. Luego hay más cosas que se pueden optimizar, pero con esto tienes el 80% ganado, ¿no? Gestión del estrés. También sabemos el efecto que tiene el estrés, ese estrés crónico, no el estrés agudo. El estrés agudo no solo no es malo, sino que es bueno. O sea, como bien decías, entrenar es un estrés, ¿no? Es un estrés agudo. Nuestro sistema responde. De hecho, nos hacemos más fuertes con esas dosis de estrés. Hablando de libros, hay un autor que me gusta mucho, que es Nassim Taleb, ¿no? Que tiene libros como Antifrágil, es también un gran pensador, y nuestra biología es antifrágil, es decir, nos beneficiamos del estrés, pero claro, de un estrés agudo, puntual, ¿no? Y después hay que retirar el estrés y ahí mejoramos, supercompensamos, que se dice en biología. Sin embargo, ese estrés más emocional, constante, por preocupaciones, por problemas laborales, por lo que sea, pues al final tiene un impacto también muy negativo en la salud. Ojo, si no lo gestionamos bien, porque al final, volviendo al tema estoico, los problemas están aquí en nuestra cabeza, o sea, ahí fuera pues, no hay nada realmente, ¿no? Entonces, si somos capaces de enfrentar los problemas, de lidiar con ellos, de intentar separarnos, distanciarnos de los problemas, nos van a afectar menos. No es que nos autoengañemos, no, todo está bien, no, soy consciente de que eso hay que arreglarlo, de que aquello también, pero no tengo por qué generar ansiedad. O sea, puedo resolverlos de manera racional, gradualmente,
y descansar por las noches, ¿no? Si les doy la perspectiva adecuada. Entonces, bueno, pues como bien dices, son muchos satélites que son grandes, ¿no? No son pequeños satélites, algunos de ellos son más importantes, y es lo que decía antes, tienes que ver en tu vida qué aspectos, si tenemos la típica rueda de la vida, oye, qué aspectos tienes más descuidados y pones atención. Hay gente que lo hace todo bien, pero luego no tiene relaciones personales, ¿no? No se junta con nadie, no comparte con nadie. Bueno, pues esa parte quizás le has dado poca importancia y tienes que trabajarla, ¿no? Pero al final no hay secretos, o sea, en el fondo es ser consciente de todas las cosas que impactan tu salud. Ir regando todas las plantitas, desde luego. Exactamente, intentar vivir una vida equilibrada, ¿no? Has mencionado dos temas ahora que estoy mirando aquí porque tengo dos libros. Dos temas que ha tratado una persona que además divulga y que me gusta muchísimo también, que es Marian Rojas, que son, por un lado, la inflamación, el estrés y por otro, las relaciones sociales, ¿no? Que abordan cómo hacer que te pasen cosas buenas, que abordan mucho el tema del cortisol y Encuentra tu persona vitamina, que habla de oxitocina y de relaciones. No sé si te los has leído, Sí, sí. pero desde luego a los fareros que quieran empezar con estos temas, muy recomendable también, a mí me han gustado mucho. Si estáis en etapas más avanzadas, pues son básicos, pero que a mí me han gustado mucho también. Genial, Marcos, pues yo creo que cerramos esta primera parte y esta segunda va mucho más rápida, como te había dicho. Extiéndete todo lo que quieras tú, por favor. Yo sí que voy a intentar ceñirme al tiempo que habíamos hablado, ir más ágil, y voy a hablar de libros concretos, de libros, o sea, los que tú quieras, pero sí que es verdad con ciertas temáticas. El primero, la primera pregunta, yo creo que ha salido de alguna forma, de forma implícita ya, pero sería tu libro Epifanía. Un libro que tú en toda tu carrera recuerdes como el más revelador, como el más que ha supuesto un cambio paradigmático más grande, el que haya supuesto un antes y un después sobre todos los demás. Pues es muy difícil uno. O sea, yo creo que hemos nombrado los principales, ¿no? Esos libros que te decía antes que me cambiaron la forma en la que veía pues el universo, ¿no? Quizás el primero que leí, que recuerdo, fue el de Una breve historia del tiempo, fundamental. Los libros de nutrición de Weston Price, de Staffan Lindenberg, pues también fueron un cambio muy importante. No me atrevo a decirte ¿no? Pero todos ellos y los que hemos comentado, pues fueron cambios en distintas facetas, en distintos aspectos o dimensiones, pero todos ellos fueron claves. Un libro sobrevalorado, un libro al que, como yo te decía antes, el de Viktor Frankl, un libro que veas que todo el mundo se está tirando sin piedad y que tú no creas que sea para tanto, o que quizá cuyos argumentos no sean tan... A ver, hay muchos también, ¿eh? Te diría que un libro que nunca me pude leer y que son de estos libros que premios de premio Nobel, no sé qué, 100 años de soledad, de García Márquez, es como... Y lo he intentado 3 veces o 4 veces, ¿eh? O sea, era... Pero cuando llevaba ya 50 páginas, 100 páginas, que si el Arcadio buen día, el Aureliano buen día, no podía más. Reconozco que a mí esta escritura con párrafos tan largos, lo hace muy bien, no digo que no, pero no me conectó. Y eso que hay libros de García Márquez que me gustan, ¿eh? O sea, tiene, por ejemplo, Noticias de un secuestro y alguno más que me he leído que están bien, pero reconozco que el de 100 años de soledad, o sea, no he llegado a la mitad. Fíjate no he podido. Entrevistábamos hace poco en el canal a Isra Bravo y también me decía 100 años de aburrimiento, 100 años de narcolepsia, decía. Y luego, por otra parte, entrevistaba a Jan Arimagni, que tiene una editorial que edita, bueno, libros chulísimos, libros muy poco conocidos, y me decía que era su libro preferido, o sea, que desde luego es un libro de amor-odio. Sí, a ver, a mí reconozco que como autor nunca me gustó ese realismo mágico y la forma de escribir. Me gusta mucho más, hablando de escritores latinoamericanos, pues Vargas Llosa, por ejemplo, ¿no? Me gusta más La fiesta del chivo, un libro excepcional, ¿no? Ese componente histórico que decía antes que me gusta. Pero bueno, no digo que no sea un gran libro, pero personalmente no fui capaz de terminarlo, la verdad. Ni me enganchó en ningún momento. Biografías que sorprendan, Marcos. ¿Con cuáles te quedas? ¿Cuáles te han gustado más? A mí, por ejemplo, por sacar yo también algún tema, Arnold Schwarzenegger. Parece Total Recall, ¿no? Un personaje chulísimo. ¿Qué biografías te han impactado más o te han gustado? Sí.
Muchas. O sea, reconozco que las biografías me gustan. De hecho, ahora estoy aquí viendo en mi librería y tengo varias por ahí, ¿no? De todos, ¿no? Desde gente de negocios, de un Jack Welch, que, bueno, que habría que hablar mucho de él. Elon Musk, también la tengo por ahí. Bueno, más recientemente, bueno, miento, no tan recientemente, pero me gusta mucho Walter Isaacson. Por ejemplo, se me viene a la cabeza la biografía que tiene sobre Einstein. Tiene después también sobre Steve Jobs, pero bueno, de Steve Jobs no me gustó tanto. Se nota que la escribió, la sacó rápido después de su muerte, pero por ejemplo la que tiene Einstein me gustó mucho, ¿no? Porque, bueno, combina su vida, también habla de sus teorías, combina un poco, pues eso, más su visión también más filosófica. Y Walter Isaacson tiene libros muy buenos A sobre... mí coincido contigo en la de Steve Jobs, la de Einstein me la apunto, porque no me Mm, no me la he leído, me la apunto. es buena, es muy buena. Comentabas antes que te gusta la historia también. Mm, ¿Qué libros de historia pura, de fuente o de novela histórica te han gustado más? mm. Pues me gusta mucho, a ver, por ejemplo, así más clásicos, pues Tolstoy, ¿no? Paz y Guerra, por ejemplo, creo que es un gran libro. Eh, Te comentaba antes, por ejemplo, La fiesta del chivo, creo que como libro histórico también es muy interesante, o sea que es novela, pero tiene ese componente histórico. Eh, Así, más recientemente, bueno, reconozco que recientemente ficción Te has ido poco, al ¿no? ensayo directamente. Sí, sí, te diría que estos, así que me acuerde ahora de manera reciente, ¿no? Que me hayan gustado. Ahí tiene Asimov una serie de Roma preciosa que a ti que te gusta el tema estoico, sí, bueno, estoy Bueno, yéndome a Marco Aurelio sí, directamente, ¿no? sí, Pero tiene una serie de Roma que es preciosa. Si no la conoces, sí, te la sí. recomiendo, que es muy chula, que es muy chula. Un libro que te guste regalar, que regales a menudo, Marcos. Pues no suelo tener un libro de regalo. Soy mucho de intentar adaptar el libro, ¿no? Es decir, en función de lo que sepa de la persona o del momento que está viviendo o de lo que le esté pasando, de recomendar un libro concreto. Decir, oye, creo que este libro te puede ayudar, ¿no? Lo veo un poco como una terapia. Entonces sería como, oye, ¿qué medicina hay que darle al paciente? Depende, ¿qué le pasa? ¿No? ¿Qué problema tiene? Pues lo veo igual, oye, ¿qué problema tiene la persona? Por ejemplo, no suelo regalar libros a gente que no conozco, porque a mí me regalan muchos libros que es como cero interés. Tengo un montón de libros, bueno, primero de gente quizás, pues los típicos cumpleaños y tal, gente que no te conoce mucho, y luego, claro, como muchos autores me envían sus libros, pues tengo una colección de libros que ni me he leído ni me pienso leer, enorme, ¿no? Entonces no me gusta regalar libros si no conozco a la persona. Y no regalo los míos porque no lo sé si le va a encajar o no le va a encajar. O sea, no soy de regalar mis libros, la verdad. Salvo que piense, ostras, que realmente, oye, pues lo que estás pasando creo que Invicto te va a ayudar. O estás interesado en mejorar la salud, en esta visión evolutiva. Oye, creo que Salud Salvaje te puede interesar. Pero no soy de regalar así libros en vacío, ¿no? E intento adaptarlos, lo que te digo, pues a la persona. Entonces he regalado, a ver si tengo que destacar alguno, pues he regalado bastantes de Nassim Taleb, he regalado bastantes, bueno, el Yuval Noah Harari lo he regalado también, con todas las advertencias que dijimos antes, pero reconozco que es un libro que he regalado los últimos años. El de 4.000 horas, pues los últimos meses lo habré regalado a 6 o 7 personas. El de Factfulness lo he regalado también mucho. O sea, los que decíamos antes que a mí me han gustado y me han cambiado un poco la mentalidad, pues son libros que espero que puedan ayudar a los demás. Y hay veces que aciertas y hay gente, o sea, hay veces que lo que decíamos, libros que a ti te han cambiado bastante, pues que ni fu ni fa. Yo creo mucho en esto de que cuando el alumno está listo, pues el maestro aparece, en el sentido de que hay libros que igual en un momento de tu vida no te aportan nada y otro momento donde son vitales, ¿no? También depende mucho, tiene que haber esa conexión, el libro y el mensaje con en qué momento vital estás. Perfecto. Y un libro al que vuelvas sistemáticamente, si es que lo tienes, porque por ejemplo, a mí me cuesta, yo suelo dejar pasar mucho tiempo, a veces ojeo libros, pero hay gente que tiene libros de mesilla de noche, que al menos una vez al año se los releen. ¿Tienes alguno de esos? Sin duda sería algunos de los estoicos. O sea, yo los libros de Séneca o Meditaciones los puedo haber leído 10 o 15 veces.
¿no? Al principio era cada año, ahora quizás no cada año, pero cada 2 años. Y no de corrido, ¿eh? Igual tengo el libro de Séneca y lo tengo en la mesilla y cada noche, pues uno de esos libros que te decía que leo 15, 20 minutos, pues me leo una carta pues eso, de consolación o cualquier otro, o unos simples párrafos. Son libros que me gusta tener ahí de referencia y leer un poco de vez en cuando. Qué bien, qué bien. Marcos, me queda la última. ¿A quién me recomendarías traerme al Faro de los Libros? ¿Qué conocido o no conocido tuyo o persona relevante creas que puede echar un buen rato con nosotros y que creas que puede ser interesante traer al Faro? ¿Dónde estás tú físicamente? Me muevo entre Madrid y Galicia. Galicia, ¿no? ¿Galicia dónde? Galicia, Pontevedra. Pontevedra. A ver, hay un gallego que no sé si conoces. ¿Conoces a Fabián Barrio? Me suena, pero no te voy a engañar. Lo digo porque es gallego, pero ahora vive en Chipre, si no recuerdo mal. A ver, Fabián Barrio, búscalo. Él tiene un canal de YouTube y hace revisión de libros generalmente clásicos. O sea, es una persona, pues, oye, que tiene también un noticiero que está muy bien, que se llama Los Minutos del Odio. Es satírico, pero la verdad que está muy bien parido. Yo lo entrevisté en el podcast hace tiempo y él analiza, échale un vistazo al canal de YouTube porque creo que tenéis muchas similitudes, ¿no? Él hace pues análisis de libros generalmente clásicos, del momento histórico en el que se hizo ese libro, sus comentarios. O sea, a lo que voy es que le encanta, bueno, asumo que le encantan los libros. Tiene como este club creo que lo llama Club de los Poetas Muermos o algo así. Y me encantaría que lo tuvieras aquí y sería una charla que me gustaría escuchar personalmente, ¿no? Porque creo que es una persona muy culta, que tiene una visión pues muy clara del mundo, tiene también algunos componentes filosóficos. Creo que sería una persona muy interesante para traerte aquí al canal. Pues trabajaremos en ello. Marcos, ha sido un auténtico placer. De nuevo, muchísimas gracias por este ratito y por acercarte al Faro. Y ya sabes que tienes las puertas del Faro de los Libros abiertas. ¿Tienes algún libro en el horizonte, algo que tengas ahí a puntito de sacar? Ya sabes Siempre. que estás invitadísimo a venirte, comentarlo. Muy bien. Y esta es tu casa. Genial. Pues mil gracias, Roque. Te tomaré la palabra. Un abrazo, Marcos.